Bienvenidos, bienaventurados a esta serie de entrevistas con personajes y personas indispensables de la vida pública. Y hoy con mucho cariño y además con mucho gusto vamos a platicar con la escritora María Luisa Deles de muchas cosas, pero el pretexto es la presentación de su libro que tiene un título muy sugerente. Ahorita se los voy a decir. Primero te saludo, María Luisa. Hola Álvaro, muchas gracias. Mucho gusto estar hoy aquí en tu espacio, en tu casa, en tu espacio, que además es tu espacio de creación también. Sí, no exactamente este lugar, la creación es en la cocina. ¿La creación literaria es en la cocina? La creación es en la cocina. Ahorita nos dices por qué, pero Sí, bien. sí. Déjame presentar este libro. Está en Amazon, se presentó el 19 de noviembre, o se subió, ¿cómo se diría? Sí, bueno, se subió. El 19 de noviembre, que es tu cumpleaños. Es mi cumpleaños. Que es Sí. tu cumpleaños, además. Es una compilación de cuentos. Algunos, déjenme presumirles, que están en exilio.mx, porque María Luisa Deles nos ha honrado con ser colaboradora nuestra. Y el título, déjame leerlo. Bueno. No, nada más, no fumes ni te drogues mientras hacemos el amor. Es el título de uno de los cuentos, Sí. pero que es el título que eliges para todo el libro. ¿Por qué este título, María Luisa? Bueno, pues este tiene una larga historia que no tiene tanto que ver con el libro. Fue parte de una propuesta que alguna vez me hicieron y me quedó muy grabada. No, por supuesto que no. La verdad es que no era muy invitadora, pero se me quedó muy grabado y fue tal como aparece ahí. Dije, algún día tengo que hacer algo con esta frase. Más que una propuesta, era un señalamiento de censura. Claro, No fumes por ni- eso dije, fue parte de una propuesta que me hicieron. Pero hoy afortunadamente y bienaventuradamente, permíteme Sí. la expresión, es el título de este libro que tiene ¿cuántos cuentos? 13. Son 13 cuentos y es un número que elegí a propósito. Número cabalístico, me gusta ese número y lo elegí así, busqué que cuadraran los 13 cuentos. Como bien dijiste, muchos de ellos aparecieron ya en exilio. Es un trabajo de recopilación de 2 años, entre que le di su arregladita a los cuentos que ya habíamos publicado en exilio, porque tú sabes que como era cada 8 días la publicación, de pronto los cuentos no quedan tan bien como No uno quedan quisiera. a tu gusto, sí quedan Claro. bien, pero no a tu Bueno, sí. gusto. Sí, mira, el cuento se debe dejar descansar. Es algo que todo escritor decente sabe que tiene que hacer. Entonces, tú escribes un cuento y no importa cuánto tardes en hacerlo, tienes que dejarlo dormir. Tienes que dejarlo 2, 3 semanas, un mes, a veces más, y luego sacarlo, porque ya la visión es otra. Entonces, eso es lo que pasaba con los cuentos que yo escribía directamente para exilio, que fueron muchos. Porque en exilio estuve ininterrumpidamente poco más de año y medio. Ahora tomé una pausa precisamente para compilar el libro, porque sí era demasiada saturación ya de la creatividad, pero volveré. Y eso es lo que pasó con esos cuentos, por lo que no quedaba tan a gusto, no habían descansado, no habían dormido el sueño de los justos. Que es además también, déjame decirlo así, se fermentan y luego se disfrutan distinto. Háblanos de algunos de ellos. Pues, a ver, el tema es que todos los cuentos que aparecen en este libro hablan de sexo, drogas o alcohol. Ese es el elemento, los elementos que los unen, ¿no? ¿Por qué unos cuentos sí y otros no? Es por esto. Ahora, no necesariamente, y tampoco quiero hablar mucho al respecto porque no quiero quitar ni la emoción ni el factor sorpresa sobre el título, no necesariamente es una fiesta, ¿eh? O sea, hay cuentos muy duros. Abordo situaciones sociales muy complejas como la anorexia, como la infidelidad, como los matrimonios cansados de años que no se deciden a cambiar de vida porque la sociedad no se los permite, porque ya entraron en la zona de confort, pero que tienen pues ya una vida de pareja muy desgastada. Entonces, no necesariamente ese título te lleva a una fiesta permanente, ¿no? Y en realidad así pasa. Yo ya he leído y los voy a releer porque algunos han sido modificados de los que publicamos en exilio. Lo mismo vas, como dices, a temas sociales, temas muy duros. Hablas desde
personajes masculinos, femeninos, te ocupas del costumbrismo contemporáneo, le he llamado yo, porque además eres poblana, Sí. y ubicas ciertas etapas y épocas y lugares de Puebla, no solo de Puebla, pero algunos de Puebla. Por supuesto, también hay de fiesta, hay mucha literatura erótica, también hay cuentos muy eróticos, desde las pinceladas femeninas, pero no solamente están las pinceladas femeninas, creo que tienes una suerte de renuncia al género manifiesto en tu obra. Sí, sí, me gusta escribir desde la perspectiva de los hombres también. Hay varios cuentos cuyo protagonista es un hombre y yo me planto y me sitúo en esto, cómo lo diría un hombre, cómo lo haría. Inclusive me han llegado a decir, bueno, tú alguna vez también me Sí. dijiste, parece que lo escribió un hombre. Y cuando me dicen algo así, digo, lo logré, ¿no? Porque eso es lo que yo pretendía. También tengo personajes que son chavitas de prepa, que desde luego cuando yo fui chavita de prepa no tenía ni el pensamiento, ni la vida tecnológica, ni el entorno que hoy tenemos. Entonces también me sitúo para que sea creíble el personaje. Y la verdad es que me baso mucho en la forma en cómo son mis hijos. Yo tengo tres hijos. Oigo lo que dicen, me fijo mucho en cómo escriben en sus redes sociales y en los WhatsApps que mandan y cómo se hablan entre ellos, y así voy construyendo también el lenguaje de una chavita de prepa o de universidad. Y déjame decírtelo, también hay una literatura urbana. No sé hasta cuánto o cuándo se abusó demasiado de la literatura urbana, pero tú la ubicas muy bien porque el entorno de varios de los cuentos que se dan en entornos urbanos específicos también tienen un valor en la narrativa, en la historia. No están nada más ahí porque sí. Y eso es algo que pasa mucho en Aries, que es harina de otro costal. Es otro libro tuyo. En una novela corta. Sí, a mí me impresionó mucho, y no solo a mí, a muchísima gente, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Ese retrato que hace del México de aquel entonces. De la Roma, de Colonia Claro. Roma, esa transformación que tiene. Cómo va marcando las calles, cómo te va señalando lo que hay, incluso a lo que huele a determinada hora del día. A mí me impactó muchísimo. Y no fue José Emilio Pacheco de los primeros autores que yo leí. Sin embargo, cuando caí en Las batallas en el desierto, que también es uno de los libros favoritos de mi hija, esa parte me impactó y me ha gustado mucho meterla cuando siento que aporta. Creo que en algunas de mis historias es muy importante situar el lugar, porque eso te cambia la perspectiva. Situar el lugar y el tiempo te ubica perfectamente y te ayuda a que la literatura perdure. Es decir, cuando en unos 10 años alguien lo lea, a lo mejor podrá ubicarse en este tiempo, que es algo que está muy marcado en Aries. Muy, muy marcado. Puedes ubicar perfectamente los 80s y el paisaje que ahí se narra te lleva, las calles, como estaban conformadas, el tipo de tiendas que había, te lleva a ese lugar. Y en algunos cuentos así pasa. Ahora, este es un híbrido, porque si bien soy poblana, yo tengo 4 años viviendo en la Ciudad de México, y este libro Y viviendo con intensidad con intensidad en la Ciudad de México. Sí, sí, voy, vengo, pero este es un híbrido porque algunos cuentos ya se sitúan en esa Ciudad de México que yo he estado viviendo durante estos 4 años. Son cuentos con un paisaje muy moderno porque es la Ciudad de México de hoy. Y los cuentos que están situados en Puebla sí se pueden remontar a más lejos en el pasado, porque yo aquí nací. Entonces yo ubico perfectamente la Puebla de todas las de décadas los años anteriores. 70, de los años 80. Era muy pequeña en los 70, pero sí la ubico. Pero por eso digo del costumbrismo contemporáneo. Fíjate que nuestro productor Jaime Trujillo decía que desde el título, nada más no fumes ni te drogues mientras hacemos el amor, ya lo había atrapado. Uno ve una firma femenina, esta no es una pregunta, es más una provocación, ¿eh? Sí. Uno ve una firma femenina, María Luisa Deles en un libro, y
a lo mejor desde una visión inevitablemente machista, uno espera un manifiesto feminista en literatura, en un texto de ciencia, en fin. Música, cine, Música. Siempre, en todo. siempre ves una firma femenina y esperas que sea una suerte de manifiesto. Sí. ¿Tu libro lo es? ¿No lo No. es un anti-manifiesto? ¿Qué es? No, ni anti ni manifiesto. No, mi perspectiva no es la feminista, no me considero una escritora feminista. Yo trato de abordar diferentes perspectivas, de chavos, de chavas, de hombres maduros, de mujeres muy mayores. Y no, definitivamente no trato de evidenciar ni al heteropatriarcado, ni al feminismo, ni a ninguna de esas manifestaciones que hoy están tan de moda. O sea, yo escribo desde la historia. Para mí lo más importante es la historia y no tanto, bueno, una de las cosas más marcadas entre cuento y novela es esa. Novela es personaje, cuento es historia. Lo más importante en cada cuento es la anécdota. El personaje, por supuesto, es muy importante, pero aquí de lo que se trata es de darle realismo, credibilidad a esa anécdota y, en mi opinión, no te puedes clavar en ninguna visión, no te puedes estancar en una perspectiva. O sea, tienes que pensar como una persona común y corriente, no feminista, no machista. Trato de no hacerlo, a menos que el personaje me lo pida. Desde luego hay personajes que sí tienen que ser así. Y te acordarás de Dos Maldiciones, uno de mis cuentos más antiguos y más laureados, por cierto, que es, él es machista totalmente y ella es una mujer sumisa, pero ese es el retrato. Sí, además ubicado en un momento social muy específico. Exacto. ¿No? Entonces, si el personaje lo pide, lo hacemos, pero mi perspectiva, María Luisa Deles, no tiene una postura al respecto. Yo puedo escribir desde el punto de vista que sea. ¿Cómo te pones, para no caer en el lugar común de te metes en la piel? No. Pero ¿cómo te pones el saco de los personajes indistintamente de hombres, indistintamente de mujeres, de distintas edades, pero también ese saco va en un contexto geográfico y urbano y de tiempo específico? ¿Cómo lo fabricas, lo construyes, lo creas? Bueno, todos los cuentos, por lo menos en mi caso, nacen de una anécdota que alguien te cuenta o de algo que tú ves. Siempre es así. Se te queda un pedacito de algo de lo que te contaron y entonces yo empiezo a darle vueltas. Esto se puede convertir en un cuento y si lo digo de esta forma y si lo digo de esta otra. Y muchas veces esa anécdota ni siquiera es la que desarrolla el cuento. A partir de esa anécdota desarrollo al personaje. Y yo no sé si a todos los escritores les pasa eso. Yo como tuve una formación como escritora ya tardía, no es mi primera carrera, yo estudié ya más tarde en la vida literatura. Yo no soy una escritora estructurada, yo he visto compañeros escritores que trazan el personaje, la línea de tiempo, cómo se va a desarrollar. Yo no hago eso, yo me siento, abro la computadora, sale la temible página en blanco y escribo esa anécdota que me va a llevar a desarrollar el resto del cuento. Y el personaje me va hablando y le quito y le pongo y le quito y le pongo, por supuesto, muchas veces. Lo más difícil ya para mí ahora que tengo tantos cuentos y tantos años escribiendo es no repetir frases y estereotipos y esquemas. Ya me cuesta. Digo, sí, esto ya lo dije. Tu obra ha crecido mucho. ¿Escribes desde el instinto? Pues yo creo que sí. Yo creo que todos los artistas. No, porque acabas de hablar de quienes sí estructuran muy bien. Sí. Hacen un boceto antes Sí. de hacer claro. la obra. Y tienen perfiladísimos a los personajes. Yo nunca incluso en Aries, que es una novela y que debía haberlo hecho, debía haber perfilado a mi personaje para que fuera creíble, para que no se te salga de las manos el personaje. Es decir,
Si tienes un personaje que odia el aguacate y de pronto pasa por un lugar donde venden guacamole y no hace gestos, ya te perdiste. Ya te perdiste. Entonces, por eso es que se estructura y se perfila a los personajes. Yo no lo hago. No lo hago, pero sí tengo que releer muchísimo. Sí tengo algunas anotaciones de este tipo, es así, esto no le gusta, esto sí le gusta. En el caso de Aries, que es una novela. En un cuento es mucho más sencillo porque no pasan de 10 o 12 cuartillas. Entonces puedes releer y releer y te das cuenta si sacaste al personaje de personaje, valga la redundancia. ¿Quién eres, María Luisa Deles? Además de escritora, ¿quién eres? Híjole, pues a estas alturas de mi vida ya de todo, de todo. Yo no me dedico a la literatura de tiempo completo, aunque qué más quisiera. Para mí la literatura empieza todos los días a las 5:30 de la tarde, que es cuando yo salgo del trabajo que me da de comer. Y religiosamente yo escribo por lo menos 2 horas diarias. No importa si me sale una frase o si me sale casi el cuento completo, pero eso sí es un hábito que tengo y que no dejo pasar. Si acaso descanso un día de la semana, que no necesariamente es domingo, tengo el hábito de escribir por lo menos 2 horas diarias. Me gusta hacer un poco de ejercicio, salir a caminar, sobre todo al aire libre. Me encanta ver paisaje urbano porque yo soy flor de asfalto. A mí el campamento, el campito, el riachuelo y la playa no me ¿No? seducen. No. Los paisajes bucólicos no son lo tuyo. No. Yo pura ciudad y eso también me inspira. Cuando voy caminando, voy creando. Inclusive cualquier persona que pasa por la calle se puede convertir en un personaje y yo le invento cosas con solo verle 2 o 3 gestos o escucharle 2 o 3 palabras. Y me encanta. Y voy caminando y voy escribiendo. Amo a los perros. Incluso en la Ciudad de México, que vivo en un departamentito minúsculo, cuido un perrito que es de un amigo de mi hija que estudió en Puebla, se fue a vivir allá, está solo como yo y tiene a Enzo y compartimos. Lo cuido, me encanta. Necesito la compañía de los perros. Me gusta mucho cocinar, me encanta decorar, me gusta mucho leer. Renuente como siempre fui a la lectura digital, ahora le he entrado y a otra cosa que yo me había jurado no hacer, que es el audiolibro. Estoy suscrita a una plataforma cuyo nombre no mencionaré, que tiene libros buenos y malos. Cuando empezó el audiolibro, la verdad es que solo era superación personal. Sí. Decir escucho audiolibros era satánico. Aléjate de esta persona. No. Hoy se ha ampliado muchísimo la oferta. Con decirte que me acabo de echar La estafa maestra en audiolibro. Muy sabroso, bien narrado. Ya hay mucha oferta y lo hago porque ya tengo muy gastados los ojos. Mi trabajo, que hago de las 8 a las 5:30 de la tarde, mayormente es frente a una computadora. Y yo escribo en computadora y son otras 2 o 3 horas al día. Sí. Entonces el libro escuchado pues me acompaña cuando camino y simplemente me deja descansar la vista. No de ahora de los audiolibros ni de la lectura digital, sino desde siempre. ¿Quiénes son tus influencias? Ya nos dijiste de Las batallas en el desierto, sí. ¿no? De José Emilio Pacheco, maravillosa obra, sí, indispensable de la literatura mexicana. Además, como para iniciar a los jóvenes a la lectura, ¿no? Sí. Queda exacta sí. para abrirles el apetito. Pero ¿qué otras? Para enamorarse. Para enamorarse. Sí, más que abrirse el apetito de enamorarse de la literatura. ¿Qué otras influencias, qué otros escritores mexicanos y extranjeros te gustan? Pues muchos. Yo prefiero siempre la literatura latinoamericana, obviamente toda la del boom, empezando por García Márquez, a la cabeza. Me gusta Vargas Llosa mucho. Mexicanos, me gusta José Emilio Pacheco, Juan García Ponce, gran cuentista, novelista también, Inés Arredondo, una cuentista para mi gusto muy poco reconocida, ya olvidada en el tiempo, con una obra magnífica.
Me gustan muchos escritores del Cono Sur y me gusta, no sé, sé que tiene un nombre esta generación de escritores a la que pertenecen Yuri Herrera, Julián Herbert y otros contemporáneos que me gustan mucho. Me gusta Carlos Velázquez, que es un escritor totalmente irreverente. No hay un libro de él que no traiga cocaína, pero tiene un talento bárbaro para retratar la realidad actual. Incluso él tiene un premio muy importante por una obra, una crónica que se llama El karma de vivir al norte, que habla de la parte esta terrible donde encontrabas cuerpos en el estacionamiento de los autoservicios en Torreón. Es un escritor libro que saca yo lo compro, ¿no? Me gustan muchos de esta generación que deben hoy tener unos 40 años. Y sé que tienen un nombre que ellos mismos se han autonombrado. Los leo mucho. Son un poco difíciles de conseguir a veces porque no tienen el respaldo de muy grandes editoriales a veces sí, a veces Alfaguara los publica, Sexto Piso, que es una editorial con un poco menos de alcance. Y básicamente todo lo que cae en mis manos. Soy ávida lectora y confieso que he leído cosas muy malas. He leído, ya sabes, estas novelas de 400, 500 páginas que realmente tienen una calidad literaria muy pobre, pero que la historia es sabrosísima, también. O sea, puedo leer casi de todo. Y eso se ve en tu obra, porque hay que decirle a la gente que lo busque en Amazon, ¿Sí? que hay una edición física como la que tengo en mis manos, pero que es muy De hecho, reducida. esta es de Amazon. No, esta es de Amazon. Esta es de Amazon, pero bueno, va a haber una edición. Va a haber una edición casera, muy, muy pequeña, básicamente para... Muy pequeño el tiraje. Muy pequeño, pero se puede... Sí. Se puede volver a... Vas a poder presumir que vas en la 10ª edición. Segunda, tercera edición. Ese tiraje estará disponible para gente que esté en Puebla y en la Ciudad de México, que es donde lo podemos entregar, porque la labor de distribución la hace mi hija, Jimena, que le digo, ¿me ayudas con la distribución del libro? Y me dice, ¿quieres decir al reparto? Sí, al reparto. Ella es la distribuidora. Y para quienes estén fuera de Ciudad de México, Puebla, en Amazon se consigue, es una edición muy bonita, me la prestas tantito, claro. Muy bien cuidada, tiene un tamaño de letra muy accesible. El único tema, en Amazon está disponible para Kindle y esta edición en pasta blanda. El único problema de esto es que está impreso en Estados Unidos. Entonces, a la hora que ustedes lo ordenan, además de que va a salir el precio en dólares, que ese no es el problema porque es muy accesible, sí les pueden cobrar envío. Pero claro, no tenemos otra forma de enviarlo a otras partes de la República, ¿no? Pero seguramente en los próximos meses, ya entrado 2023, tendremos alguna posibilidad de hacer una firma de libros. Bueno, tendrás, claro, yo encantada. Porque no, ya me estoy sumando. Pero no, tú súmate como mi editor de cabecera, súmate. Y de verdad es una obra que van a disfrutar mucho. Esto ya déjame de escribir, porque he leído muchos de estos cuentos, los voy a releer. Porque un cuento no se parece al otro. Ya cuando abunda uno en tu obra, y yo te lo he dicho, ya se nota ese estilo de Lesiano, ¿no? Ya. El estilo de Lesiano que ya dices, aquí ya tiene chispazos de María Luisa Deles, pero realmente un cuento no se parece al otro, ni en temática, ni en personajes, ni en la ubicación geográfica y temporal. Entonces, tal vez ni en vocabulario. Ni en vocabulario, por eso te digo, creo que esta habilidad tan tuya de cambiarte, de ser una escritora que se cambia de circunstancia, de personaje con mucha facilidad y que no deja huellas incluso de enunciación. Quienes ya te leímos mucho, sabemos que tiene ese estilo de Lesiano, el sello de Lesiano. Pero quienes no podrían decir que son autores distintos de un cuento a otro tuyo, y eso lo hace todavía más disfrutable. Claro que al tiempo de terminar la obra seguramente ya reconocerán el sello de la casa. Sí, ¿no? Hay algo que me tiene que identificar, ¿no? Obviamente, pero sí creo que ya por fin hay un estilo, aunque sean tan distintos, ¿no? Los cuentos.
Vamos a terminar esta plática porque va a ser apenas la primera de otras que vamos a tener seguramente, porque ya te pregunté quién eres. Ahora, para cerrar, te pregunto, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy? Pues ya estamos calentando la edición de Aries, que es una novela que Exilio publicó por entregas, que no se publicó completa porque es una novela que va entretejida con entrevistas. El personaje que es el autor es un periodista y él hace varias entrevistas además de narrar la novela. Entonces, eso que publicamos en Exilio semana a semana no incluyó las entrevistas que completan la obra. Entonces, vamos a hacer la misma edición en Amazon y una pequeña edición también local para imprimir Aries como un formato de libro, ¿no? Entonces, como esa es una novela ya escrita, yo creo que eso estará saliendo en enero, febrero. Pero eso es Bien. lo que sigue. Y tendremos entonces, si nos abres de nuevo tu espacio claro. y tu hogar o donde tú indiques, pues otra plática. Nada más, no fumes ni te drogues mientras hacemos el amor. Un título muy sugerente, Sí. 13 cuentos de 13. María Luisa Deles, y no se lo puede perder y invítanos a leerlo. Pues en Amazon.com.mx está el Kindle. También si están suscritos a este Kindle Select, donde pueden descargar, es una especie de membresía donde pueden descargar cualquier libro y ya no tiene costo. Y también se puede en Amazon.com, ahí se puede pedir el formato en tapa blanda. Y bueno, pues los invito a leerlo, los invito a dejar sus comentarios, que es una gran ventaja que tiene Amazon. Todo esto nos enriquece a los autores, nos interesa mucho saber cómo reciben ustedes lo que nosotros hacemos. Y bueno, pues ahí ya está disponible. María Luisa Deles, muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro, un gusto. Gracias por su atención.